Muy buenas noches. A nombre de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, les damos la más cordial bienvenida a la presente capacitación denominada Declaratoria de Fábrica. Para un mejor desenvolvimiento de la capacitación, al finalizar la exposición se abrirá el chat del Zoom para que puedan realizar sus preguntas. El día de hoy tenemos el honor de presentar a la doctora Jessica Anabel Merma Flores, abogada por la Universidad Nacional Federico Villarreal, egresada de maestría en Derecho Civil por la Universidad San Martín de Porres, técnica registral en el Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral número 9, C de Lima, e integrante de la red de capacitadores de la SUNAR. Adelante, doctora Merma Flores. Bienvenida. La escuchamos. Buenas noches con todos. No sé si podrían compartir la presentación. Buenas noches con todos. Primero, darle las gracias a Registros Públicos por brindarme la oportunidad de estar aquí con ustedes y compartir conocimiento, ¿no? En especial este acto de declaratoria de fábrica que es sin duda muy importante al momento de solicitar su inscripción en el registro de predios. Pues bien, el tema de declaratoria de fábrica en sí es muy corto, pero tiene mucho de por qué y como acto previo para, por ejemplo, solicitar un acto de independización posteriormente, ¿no? Como es el tema de que se va a tocar en la próxima capacitación. Hablar de declaratoria de fábrica implica ver un poco sobre el marco normativo de este acto, ¿no? Para ello nos vamos a enfocar en primer lugar en la Ley 27.157, ¿no? Que fue publicada en el año 99, es la Ley de Regularización de Edificaciones, del proceso de declaratoria de fábrica y del régimen de unidades inmobiliarias sujeta al régimen de propiedad exclusiva y común, ¿no? También la Ley 3830, que es la modificación a esta Ley 27.157 y su reglamento, ¿no? El aprobado por el Decreto Supremo 035/2006 Vivienda. Ahora, también es importante tener en cuenta el reglamento de inscripciones del registro de predios, el reglamento de edificaciones y además los acuerdos y precedentes de observancia obligatoria, ¿no? Que son importantes para la calificación. Para poder entender qué es declaratoria de fábrica, para poder comprender, es importante ver definiciones. En primer lugar, veamos qué es una fábrica. La podemos igualar a la edificación, pero ¿qué es una edificación? ¿No? Es un proceso edificatorio de obra con carácter permanente. En este sentido, hay que recalcar lo que es carácter permanente. ¿Por qué? Hay que hacer una distinción de aquellas obras en las cuales, por ejemplo, cuando se realizan proyectos inmobiliarios, ¿no? Se tienen este tipo de modelos que se van a realizar, se levantan ese tipo de modelos para los proyectos inmobiliarios. Es muy diferente a aquellas construcciones que se levantan en, por ejemplo, un tercer nivel en un material de drywall, ¿no? Este material de drywall en el tercer nivel ocupa un lugar para las personas en cuanto a sus actividades, tiene un carácter permanente, ¿no? Esta es la definición que va de la mano con fábrica. Ahora, en cuanto a la declaración, es la inscripción, el reconocimiento legal de lo construido en el registro de predios. Para hablar de declaratoria de fábrica, también sin duda es importante ver que se realizan dos tipos de regularizaciones. La primera es la vía municipal, de acuerdo a la ley 29090, y la segunda, vía notarial, de acuerdo y al amparo de la ley 27157. Cuando hablamos de la vía municipal, de acuerdo a la ley 29090, podemos entender que esta no tiene una fecha límite de finalización de obra, es decir, puede ser una construcción del 2018, del 2020, ¿no? Y se divide en dos etapas cuando es vía municipal. En la primera tenemos la licencia de edificación y finalmente la conformidad de obra. Para inscribir declaratoria de fábrica en el registro de predios, de acuerdo al artículo 79, necesitamos la conformidad de obra, ¿no? Este documento de conformidad de obra consta con el FUE, vía municipal, el plano de ubicación y distribución, y de esa manera ingresa al registro. En la segunda vía de regularización, que es la que vamos a desarrollar en la presente exposición,
es la vía notarial, ¿no? Al amparo de la ley 27157. Eh, ¿Quiénes son los intervinientes en este proceso de regularización de declaratoria de fábrica? Tenemos tres personajes principales. En primer lugar, tenemos a los titulares registrales, que tenemos, en el caso de que haya una partida registral, pueden ser titulares registrales, una sociedad conyugal, un número determinado de copropietarios o una persona jurídica. En el caso de que no actúen las personas, los propietarios por sí mismos, pueden acudir representadas, ¿no? Y las facultades de esa representación deben constar inscritas en el registro de personas naturales o en el registro de personas jurídicas. Todo ello se verificará conforme se realice la calificación. El otro personaje principal interviniente en este proceso de regularización de la Ley 27157 es el verificador común. El verificador, que puede ser un ingeniero o un arquitecto colegiado, ¿no? Que de acuerdo a la normativa, antes de la última modificación del reglamento, este tenía solamente un plazo de 2 años, ¿no? Para su actividad. Al concluir esos 2 años, tendría que volver a solicitar su inscripción en el registro del índice de verificadores, ¿no? Actualmente, la inscripción en el índice de verificadores es por un plazo indefinido. Es decir, la persona que se inscribe en el índice de verificadores, sea arquitecto, ingeniero, tiene una actividad indeterminada para poder verificar, ¿no? Dar su conformidad bajo su responsabilidad de las características y de los parámetros urbanísticos y edificatorios que se pueden advertir en esta declaratoria de fábrica. Ahora, otro personaje principal también en esta declaratoria de fábrica es el notario. ¿El notario por qué? Porque al presentar los documentos que se adjuntan en el expediente y estar suscritos por los titulares registrales y el verificador común, es el notario el que certifica las firmas de estos intervinientes, tanto del verificador común como de los titulares registrales. ¿Para qué inscribimos una declaratoria de fábrica? En primer lugar, por los actos de transferencia con respecto al saneamiento. ¿Por qué? Porque al realizar una compra-venta, por ejemplo, de un predio, ¿no? Nosotros decidimos vender el bien inmueble, pero este bien inmueble adquiere un mayor valor al contar con una edificación. Es posible que la edificación exista, pero esta no exista en el registro de predios. En registros públicos solamente conste de un terreno, ¿no? En el caso también de actos o gravámenes, por ejemplo, se requiere solicitar un crédito por alguna necesidad que tenga tanto el titular registral, ¿no? En ese caso, también la evaluación y el estudio de títulos de la partida registral depende mucho de cómo es que se visualiza esta información en cuanto a la edificación en la partida registral. Y mucho depende de si es que este predio cuenta con una vivienda de, por ejemplo, 3 pisos, para que le sea factible que se le otorgue el crédito, ¿no? Ahora, en los actos de modificación física, como la independización, para poder realizar una independización sujeta al régimen de propiedad exclusiva y común, es requisito indispensable que se inscriba como acto previo la declaratoria de fábrica. Si yo no declaro mi edificación, es decir, mi inmueble que tiene 3 niveles, es imposible que yo pueda realizar posterior a ello una independización, ¿no? De esas 3 unidades, de por ejemplo, una unidad inmobiliaria en el primer nivel, otra unidad inmobiliaria en el segundo y en el tercero. No puedo independizar si como acto previo yo no he realizado la declaratoria de mi fábrica. Y por disposiciones testamentarias, ¿no? En el caso de que en el testamento se indique tal piso para tal persona, tal piso para tal persona, requiero yo de poder haber inscrito la declaratoria de fábrica como acto previo para poder disponer de ese testamento. A ver. Bueno, ya habíamos mencionado un poco de los personajes principales que intervienen en este proceso de regularización, como son el notario y el verificador, ¿no? De acuerdo a la ley 27157. Ahora, otro dato importante es ver cuáles son los predios que pueden estar sujetos y al amparo de la ley 27157, ¿no? En este caso, sin duda, es importante que sean predios urbanos, terrenos que cuenten con un proyecto aprobado de habilitación urbana con construcción simultánea y predios ubicados en zonas urbanas consolidadas que se encuentren como urbanos en la municipalidad correspondiente e inscritos como rústicos en el registro de predios, ¿no? Para recordar un poco sobre este procedimiento de regularización al amparo de la ley 27157, por la normativa,
la 3830 que modificó la 27157, solamente se pueden regularizar predios que cuenten con la fecha de finalización del 31 de diciembre del 2016. Antes, la fecha de finalización solo era hasta julio del 1999, ¿no? Con la modificación posterior se amplió el plazo de tal manera que las personas puedan realizar estas regularizaciones de declaratoria de fábrica hasta el 31 de diciembre de 2016. Y además, se le permite una doble regularización. Es decir, si yo en un principio, cuando la normativa implicaba solamente la fecha de finalización de obra de 1999, declaré que mi edificación culminó en el año 1993, puedo acogerme por segunda vez a la 27157 y declarar, por ejemplo, esta vez que mi ampliación de fábrica, ¿no? Se realiza en el año 2015, ¿no? Solamente hasta el plazo del 31 de diciembre del 2016. A ver, este es un requisito indispensable, es la improcedencia de la regularización, la ley 30830. No puede aplicarse el procedimiento de regularización establecido en la presente ley para las edificaciones levantadas en zonas arqueológicas, zonas de protección ecológica, zonas de riesgo para la salud e integridad física, ¿no? Que resulte evidente la contravención de elementos básicos de seguridad, lo cual ponga en riesgo la vida humana. El artículo 25 del reglamento de la ley 27157 establece cuáles son los requisitos por los cuales el expediente va a estar conformado para yo solicitar mi declaratoria de fábrica, ¿no? Estos son, en primer lugar, el formulario registral, que es el FOR. Este debe estar suscrito por los titulares y también por el verificador. El informe técnico de verificación, que debe estar suscrito por el verificador, y las dos declaraciones juradas, ¿no? Hay una modificación con respecto a principalmente a este artículo 25, que ahora implica estas dos declaraciones que muchas veces es sujeto de observación al momento de la calificación porque no vienen acompañadas del expediente, ¿no? En primer lugar, la declaración de la 3830 que vimos hace un momento, esta debe ser suscrita por el verificador y además una declaración del cumplimiento de parámetros urbanísticos y edificatorios a la fecha de finalización de obra. ¿Por qué? Esta declaración va mucho de la mano con lo que se ha consignado en el informe técnico de verificación. Porque si yo he advertido observaciones en el informe técnico de observación, ya no es necesaria la declaración del cumplimiento de parámetros, ¿no? Pero si yo en mi informe técnico he marcado que no tengo observaciones y no coloco un mayor detalle en el informe técnico, necesariamente se entiende que no hay cargas porque cumple los parámetros, pero para ello requiero la presentación de una declaración por parte del verificador indicando que cumple con los parámetros urbanísticos y edificatorios a la fecha de la finalización de obra. Otro de los requisitos indispensables también es el plano de ubicación y localización suscrito por el verificador, que más adelante vamos a dar detalle cómo es que se compone y cómo es que es el modo de calificación. También el plano de distribución. Este plano debe estar suscrito por plantas, es decir, por niveles primer, segundo, tercer, cuarto piso, ¿no? Por el verificador, graficados de manera completa, con las medidas perimétricas en los linderos, ¿no? Y en el caso de que no sea una edificación por primera vez, sino una ampliación o modificación, debe incluirse el plano de la variación y el plano de la resultante. La presentación de la documentación se realiza en original y dos copias, para el usuario y para la municipalidad. ¿Por qué dos copias y por qué para la municipalidad? ¿Por qué? Porque este procedimiento, al amparo de la 27157, no cuenta con la intervención de la municipalidad. Es así que de esta manera, al poder realizar esta regularización solo con la declaración del verificador y la suscripción de los titulares registrales, se requiere que se derive la documentación una vez inscrita la declaratoria de fábrica en registros públicos a la municipalidad para que ellos puedan tener constancia, ¿no? De la declaración que está haciendo el titular registral sobre su predio. En la imagen podemos ver cuáles son los documentos, las imágenes de cuáles son los documentos que se presentan y van acompañando del expediente, ¿no? Primero tenemos el formulario registral. En el formulario registral, en la parte inicial, se presenta el anexo 1, donde va indicado los datos de los titulares registrales. En él se debe indicar el estado civil, importante, sobre todo cuando es una edificación nueva. Se debe indicar además el documento de identificación, porque al extender el asiento registral, ese elemento es indispensable para que sea correcto, ¿no?
Otro dato importante es el número de la partida registral y sin duda la fecha de finalización de obra, porque si la fecha de finalización de obra es posterior al 31 de diciembre del 2016, puede recaer en una tacha sustantiva, ¿no? Otro dato importante es el valor de obra. En los items 3, 4 y 5, generalmente, va la indicación del valor de obra, la fecha de finalización, los actos a constatar y la descripción de la fábrica. En primer lugar, en cuanto al valor de obra, este puede indicarse si es que es una edificación nueva, íntegro. No, si es que se realiza, por ejemplo, una demolición total, allí sí existe una variación, porque yo declaro el valor de obra de mi nueva edificación y por separado tengo que señalar el valor de obra de la demolición total. Yo indico mi fecha de finalización de la nueva edificación y también señalo mi fecha de finalización de la demolición total. Solo cuando es una demolición total. Cuando es una demolición parcial, yo puedo, dentro del valor total de la obra, considerar una ampliación, modificación, una demolición parcial, indicando un solo valor de obra. Pero si yo realizo una demolición total, sí es recomendable que los datos de la demolición total, como la fecha de finalización de obra y el valor de obra, vayan por separado porque se extienden dos asientos, uno de la demolición total de la fábrica existente y uno de la nueva edificación. En este ítem del formulario registral, otro de los datos importantes son los actos a constatar, ¿no? Como ya lo habíamos señalado, puede ser una edificación nueva, puede ser una demolición total, una demolición parcial, una modificación de fábrica, una remodelación. Se debe indicar cuáles son los actos que se está constatando. Pueden ser uno o dos. En el caso de que no sea una edificación nueva, generalmente puede ser una modificación con ampliación o una ampliación con remodelación. Va a depender de las variaciones que se realicen en los planos, ¿no? Y de lo que se pueda advertir en la calificación al contraste de los planos, en ese caso de que ya no sea una edificación nueva con el título archivado. En la descripción del FOR, lo que muchas veces sucede es de que en el caso de que es una edificación nueva, sí se describe tal cual la resultante, ¿no? Es decir, yo declaro en la descripción, el primer nivel tiene sala, comedor, cocina, ¿no? El segundo nivel tiene un baño, dos dormitorios, una cocina. Pero si yo estoy declarando un acto a constatar de, por ejemplo, una ampliación con modificación de fábrica, muchas veces sucede que no describen la variación de la fábrica, es decir, no colocan qué nivel se ha eliminado o qué nivel antes era. Por ejemplo, este baño antes era un cajón de escalera, ¿no? Este dormitorio antes era un almacén. Eso tiene que ir señalado para que al momento de realizar el contraste con los planos de distribución se pueda advertir cuáles son los elementos que se están variando. Siguiendo con la revisión del formulario registral, en las páginas posteriores encontramos los datos del verificador común. Ahí se señala el nombre completo, si es arquitecto, ingeniero, su colegiatura, ¿no? La fecha en la que está suscribiendo el formulario registral y además las firmas de intervención certificadas notarialmente tanto de los titulares registrales como del verificador común. En cuanto al informe técnico de verificación, que es el cuarto que podemos apreciar en la imagen, en él se inscriben tanto la descripción del inmueble. En la primera página generalmente va de por sí el nombre de uno de los propietarios o copropietarios, ¿no? El nombre del verificador completo, la dirección del predio, el área y las medidas perimétricas. Un punto ahí que siempre es materia de observación es que también en el cuadro de áreas a declarar en el informe técnico hay dos columnas, una sobre la realidad física y la realidad registral, ¿no? Lo que suelen los usuarios a veces cometer el error es de declarar medidas diferentes en ambas columnas, cuando debería solo ser las medidas y el área perimétrica que se indican en el antecedente registral, es decir, en la partida registral. En ambas columnas debería figurar la misma, no una discrepancia de áreas o medidas perimétricas. En las páginas posteriores, en el cuadro de observaciones o sin observaciones. Muchas veces también ocurre de que no se marca ninguno de los casilleros, ni se marca que el predio tiene observaciones, ni se marca que no tiene, que sí tiene observaciones. Y tampoco se adjunta la declaración del cumplimiento de parámetros urbanísticos, ¿no? En cuanto al registro público, el registrador no puede en su calificación evaluar si el predio tiene
tal o cual carga técnica, ¿no? No podemos nosotros revisar el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios porque hay que recordar que el artículo 25 de la 27157 tuvo una modificación en la cual se excluyó como un requisito a presentación en el expediente al certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, pasándole toda la responsabilidad al verificador común, ya que es bajo su responsabilidad la declaración de las características y el cumplimiento de parámetros urbanísticos y edificatorios del predio, ¿no? Solo es exigible el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios en el caso de que el predio pueda encontrarse, ¿no?, en un área de centro histórico, como por ejemplo se ubique en el Cercado de Lima. Para poder descartar esa posibilidad, se solicita la presentación del certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, ¿no? Y en el caso de que sí esté dentro del área del centro histórico, hay que solicitar el permiso al Ministerio de Cultura para poder hacer alguna regularización en cuanto a la declaratoria de fábrica. Ahora, en este informe técnico de verificación debe contener la certificación de firma del verificador, más no de los titulares registrales. La intervención solo es del verificador común. Otro de los documentos que se presenta en cuanto a la calificación de la Ley 27157 de declaratoria de fábrica es el plano de ubicación. El plano de ubicación, que podemos observar en la imagen, eh, tiene un cuadro de áreas. El cuadro de áreas tiene contenido en sí tanto el área del terreno como el área libre, las áreas techadas por niveles, primer, segundo, tercer piso, ¿no? Y hay columnas si es que se hubiese una variación. Si es que hay una declaratoria de fábrica nueva, es decir, por primera vez, solo se indican el área de columnas techadas, ¿no? El área techada del primer piso, el área techada del segundo piso, del tercer, del cuarto piso, el área libre y el área del terreno. Hay que recordar también que el área libre se obtiene de la diferencia entre el área del terreno y el área del primer piso, ¿no? Esa es la verificación que nosotros hacemos con respecto al área libre. Ahora, el gráfico del plano de ubicación debe contener las medidas perimétricas y los linderos que constan de acuerdo al antecedente registral. Es observación también por parte de registros en la calificación de la declaratoria de fábrica que se consigne una nomenclatura diferente a la que se consigna en su plano de ubicación al contraste con la partida registral, ¿no? En ese caso tendrían que presentar un certificado municipal de nomenclatura, ¿no? Para poder modificar el cambio, ¿no? A menos que se indique la nomenclatura o se subsane señalando la nomenclatura tal cual consta en el antecedente registral. Es importante que se señale cuál es el área exacta y las medidas perimétricas, que guarde relación con el antecedente registral, que se indiquen los datos exactos del predio, ¿no? Y este documento, el plano de ubicación, al igual que el plano de distribución, deben ser suscritos solamente por el verificador. Otro dato importante a rescatar es la declaración jurada por parte del verificador, como ya lo habíamos señalado, del cumplimiento de parámetros urbanísticos y edificatorios a la fecha de finalización. ¿Por qué es importante ese documento? Como ya también había señalado, es sin duda importante porque este documento reemplaza el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. Entonces, al presentar esta declaración del cumplimiento de parámetros urbanísticos y edificatorios, da pase a que se pueda realizar esta regularización, siempre y cuando esté sujeta a, ¿no?, a responsabilidad del verificador. Ahora, vamos a hablar sobre el informe técnico de verificación ad hoc. Este informe técnico de verificación ad hoc también ha sufrido una modificación, pues inicialmente sí era necesariamente requerido, ¿no? Ahora, también uniendo a las facultades que tiene el verificador en este procedimiento de declaratoria de fábrica, puede incluso, bajo su responsabilidad, declarar si es pertinente o no, si es pertinente o no la presentación de ese informe de verificación ad hoc, ¿no? Ese informe de verificación ad hoc puede ser solicitado a estas entidades según el caso que se requiera. En el caso del Ministerio de Defensa, es en el caso de que se presente en zonas de frontera, ¿no? En el caso de CERNAR, ahora CENAR, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado de Conservación y Prevención de Áreas Naturales Protegidas, ¿no? Al CENEPRED, que es el caso más común,
es donde antes se solicitaba INDECI para controlar la seguridad de las edificaciones de más de 5 pisos, ¿no? Los centros y galerías comerciales, los campos feriales, hospedajes, edificios de concentración masiva de público, que es el que más se solicita, ¿no? Cuando se advierte una edificación de más de 5 pisos, ¿no? Siendo el último no un piso de un dúplex, se solicita, ¿no? O en el caso de que sea una galería por concentración masiva de público, también, ¿no? Y el Ministerio de Cultura, como ya lo habíamos señalado en el caso de la conservación y prevención del patrimonio cultural monumental arqueológico. Generalmente son los predios que se encuentran en el distrito del Cercado de Lima. O también puede ser el caso de algún predio que se encuentre en el RIMAC, ¿no? Y en algún otro distrito en el que pueda advertirse que se trate de un predio que se encuentre en centro histórico, ¿no? Ahora, hay algunos precedentes de observancia obligatoria importantes a resaltar en cuanto a la calificación. El último que salió es con respecto a la intervención o no y a la adjudicación o no de la sociedad conyugal en el caso de declaratoria de fábrica. El precedente de observancia obligatoria nos señala de que el supuesto de aplicación de adjudicación a favor de la sociedad conyugal, de acuerdo al artículo 79 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, solo es aplicable al caso de edificación construidas sobre terreno y no a los casos de ampliación, modificación, remodelación, entre otros. ¿Qué es lo que nos dice este precedente de observancia obligatoria? De que si yo estoy declarando una fábrica por primera vez, ¿no? Y mi fecha de finalización, por ejemplo, es abril del 2015, ¿no? Y estoy casada, soy titular registral y estoy casada, habría que evaluar, ¿no? La fecha de finalización de obra con la fecha en la que contraje matrimonio para poder determinar si es que corresponde o no adjudicar a favor de la sociedad conyugal. Pero si la edificación ya tiene una declaratoria de fábrica inscrita y esta vez yo estoy realizando una ampliación, una modificación, una remodelación o demolición, en ese caso no corresponde a registros evaluar y tener en cuenta este artículo no 79 de la adjudicación a favor de la sociedad conyugal. Solamente corresponde cuando son edificaciones nuevas. El segundo precedente de observancia obligatoria es el que ya había señalado sobre la pertinencia o no de la presentación del verificador ad hoc. En este caso va bajo responsabilidad del verificador si es que el predio requiere de ese informe de verificación ad hoc. Puede que el registrador en una primera calificación, en la primera presentación, ¿no? Señale de que el predio por su naturaleza requiere la presentación de un informe de verificación ad hoc. Se le observa. Al reingreso, en el título, el verificador señala bajo responsabilidad que no es así, que el predio cumple con los parámetros y no requiere de un informe de verificación ad hoc. Y cita el precedente de observancia obligatoria, ¿no? El otro precedente de observancia obligatoria es de que en el caso de que el verificador sí considere que se requiera el informe ad hoc, puede inscribirse y procederse con la regularización dejando en la partida una carga, señalando que no se cuenta con dicho informe y se presenta una declaración jurada al respecto, ¿no? Entonces, sí procede la regularización, aun cuando el verificador señala que sí se requiere informe de verificación ad hoc, pero este se inscribe como una carga técnica. Ahora, retomando un poco los documentos que se requieren para la presentación y inscripción de esta declaratoria de fábrica, vamos a evaluar algunos posibles casos de observación en cuanto a la calificación en registros públicos, ¿no? Por ejemplo, es materia de tacha sustantiva si es que no se cumple con la fecha de finalización de obra, ¿no? Ahí en ese caso se formularía la tacha sustantiva y ya no se continuaría con la calificación. Ahora, es objeto de una tacha especial, por ejemplo, de que se presenten solamente copias simples, ¿no? Y no da materia a calificación también. Ahora, una observación que se podría realizar en cuanto a la presentación de documentación para la declaratoria de fábrica es de que se presenten los planos certificados con el verificador común, firmados, ¿no? Los planos, pero no contengan la certificación notarial. Y ello también es materia de calificación. Otra de las observaciones que son recurrentes es que los planos no sean suscritos por el ingeniero, ¿no? O arquitecto. Es decir, ellos dejan constancia
y están suscritos con sus firmas, pero no tienen la certificación notarial. La certificación notarial es solamente de los titulares registrales o que no intervengan en el formulario registral. El verificador común debe contar con firma certificada notarial tanto en el formulario registral como en los anexos que se adjunten en el FOR, los planos que se presenten y el informe técnico sobre todo, y las declaraciones juradas, ¿no? Los titulares registrales suscriben generalmente en la declaratoria de fábrica solo el FOR y algún anexo o subsanación al reingreso mediante anexo 4 que se haga al formulario registral. Otra de las observaciones recurrentes también en cuanto a la declaratoria de fábrica son los títulos en los cuales los actos son ampliación, modificación o remodelación. Sucede que en algunas partidas no está claro cuál es la declaratoria de fábrica inscrita, ¿no? Se suscribe a que existe el predio, es una finca y no hay una descripción sobre cuál es el área techada, cuál es el nivel, ¿no? O sí la hay, pero es incompleta, porque no tiene una fecha de finalización de obra o la construcción del área techada es general. Por ejemplo, son dos niveles y solamente se indica el área construida total y no la descripción del área techada del primer, la descripción del área techada del segundo piso, lo que genera de alguna manera algún conflicto para el verificador al momento de realizar el plano de ubicación y poder detallar las áreas en el cuadro, ¿no? Entonces, en ese caso, se le da la posibilidad de creer el beneficio al usuario, al verificador, a los titulares registrales en cuanto presenten la documentación. Tiene que indicar en su cuadro cuáles son las áreas que considera que se realizaron en ese entonces, solo en el caso de que no se pueda detallar, ¿no? Que obra en los títulos archivados. Otra de las observaciones es de que en los archivados de declaratoria de fábrica inscrita no obren planos, sino solo una descripción, ¿no? En ese caso, lo recomendable es que se presente de todas maneras un plano con respecto a la variación y se grafique cuáles son las áreas de acuerdo a lo que se describe textualmente en las fichas, ¿no? Porque en ese entonces no son partidas electrónicas, sino fichas o tomos. En cuanto a la descripción de esas fichas o tomos, se puede elaborar el gráfico de tal manera que se puedan presentar esas dos esos dos planos en el caso de que sea una intervención de fábrica. Hay que recordar que cuando es una ampliación o remodelación de fábrica, de acuerdo al artículo 27 del Decreto Supremo 035/2006, ¿no? El reglamento señala de que se desdoblan en dos. Un plano de la variación, en el plano se debe indicar cuál es el área que se está demoliendo, cuál es el área que se está ampliando, que se está modificando, y el otro plano ya solo de la resultante que tiene la edificación tal y cual y como consta. Otra de las observaciones recurrentes en registros públicos en cuanto a la declaratoria de fábrica es que se presenten algunos casos en los cuales no está de por todo claro el área que se está declarando por niveles completos en los archivados. Es decir, se presenta una fábrica de un primer piso, pero solamente consta el gráfico a la mitad, ¿no? Ello también es recomendable que se grafique al reingreso de manera completa, de tal manera que permita realizar el adecuado contraste con la nueva documentación al declarar la nueva edificación, ¿no? Y ahora, en el caso de la demolición total, el artículo 78 del registro de predios señala de que se debe presentar un plano de ubicación. Ya no es necesario que presenten los planos de distribución de señale que se está demoliendo toda la edificación, pero sí que se presente un plano de ubicación. Entonces, es muy recurrente que se solicite generalmente los dos actos juntos, es decir, la demolición total y la nueva edificación. En ese caso, se debería de presentar dos planos de ubicación, un plano de ubicación con respecto a la demolición total y un plano de edificación de la nueva edificación. Solamente planos de distribución ya para la nueva edificación y en el caso de la demolición total ya no se presentan planos de distribución. Lo que también puede ser es que en un solo plano de ubicación, en el cuadro de áreas, se indique en una columna que se está realizando la demolición total de la integridad del área inscrita en la partida registral, ¿no? Pero a veces eso es materia de discrepancia en cuanto al criterio en los registradores. Hay algunos que sí lo consideran como pasable
y otros que no, porque la norma dice expresamente que para el caso de la demolición total se debe presentar un plano de ubicación donde se indique la fecha, el área demolida total, ¿no? Entonces, algunos consideran que sí se debe presentar un plano de ubicación solo de la demolición total, y otros que en un solo plano de ubicación puedo yo indicar en una columna cuál es el área techada demolida total y señalar además la nueva edificación, ¿no? Entonces, eso ya es un poco más a criterio de calificación, pero sí existen estas dos formas de poder subsanar esta observación en cuanto a la demolición total. Ahora, en cuanto a los planos de distribución, estos generalmente, cuando se trata de una variación, vienen achurados, ¿no? Señalando cuál es el área que se está demoliendo, área que se está ampliando. Y otro dato importante es hacer una distinción entre una remodelación, una modificación y una ampliación de fábrica. Generalmente el más entendible es el de la ampliación, porque si yo tengo una edificación de 2 pisos y construyo un tercer nivel, estoy sin duda ante una ampliación de fábrica. Pero si yo estoy realizando una modificación, es un poco más complicado hacer una distinción en cuanto a una remodelación. Suele suceder que generalmente se hacen las dos, pero la pequeña distinción que yo realizo es de que cuando se trata de una remodelación, simplemente se están variando los ambientes. Es decir, donde era un cuarto, ahora es un almacén, por ejemplo. Pero no se está realizando alguna demolición parcial, ¿no? En la variación. En el caso de que ya se estuviesen modificando columnas o tales, estaríamos frente a una modificación de fábrica y ya no frente a una remodelación de ambientes, ¿no? La ampliación sí se entiende que es la construcción de un nuevo nivel adicional. Ahora, en el caso de que el usuario presente toda la documentación y esté suscrita por el verificador, ¿no? Y se presente alguna observación X de todas las que ya hemos mencionado, la forma de subsanar es mediante un anexo 4, en el caso se trata del formulario registral, ¿no? Suscrita por los titulares registrales y por el verificador. Y si es que son planos, simplemente esto se reemplaza, ¿no? Se reemplaza el plano de ubicación por otro plano de ubicación. Si es que hay una observación en uno de los planos, no es que literalmente pueda ser eh, subsanado mediante un anexo 4 textualmente. Yo tengo que reemplazar mi plano de ubicación si es que ya hay alguna observación en el cuadro de áreas, por ejemplo, del plano de ubicación, o si es que hay una observación en el plano de distribución, también debo reemplazar los planos por otros nuevos, ¿no? En cuanto a las declaraciones juradas, muchas de las observaciones que se realizan es en sí en cuanto a la certificación de firma notarial del verificador, que muchas veces no se presenta, sino solamente presenta la declaración jurada suscrita por el verificador. Y otro dato importante en cuanto a la calificación es que se adjunte todo junto con las copias, ¿no? Como yo lo había advertido, una para la municipalidad, otra para el usuario.